En, en el día de hoy vamos a aprender a subir nuestro primer sitio web a un servidor web con ayuda de la plataforma de computación en la nube Netlify. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro navegador. Vamos a poner el nombre de Netlify de esta manera como yo lo estoy haciendo. Y después vamos a darle clic donde dice Netlify Login para poder iniciar sesión, ¿no? Ustedes tienen que crearle su cuenta, ¿no? Si en caso no tienen creado su cuenta, pueden hacerlo al momento de poner iniciar sesión con GitHub, ponen su correo electrónico y su contraseña de GitHub, ¿no? Inicia sesión, les va a decir de que deben autorizar, ¿no? De que son ustedes, autorizan y después van a poner iniciar sesión con correo electrónico. En caso de que no quieran crear su cuenta Netlify con su GitHub, lo pueden hacer de otra manera. Se inscriben, ponen acá donde dice no tienen cuenta aún y se inscriben y ponen todos sus datos y después van a iniciar sesión. En este caso, si yo por ejemplo le doy acá donde dice iniciar sesión con GitHub, me va a mostrar de esta manera de que yo ya tengo mi usuario registrado con esta dirección de correo electrónico. Por ese motivo me muestra de esta forma. Otra nota importante de que les quería mencionar es que si ustedes quieren crear varias cuentas en Netlify, no lo van a poder hacer simplemente de una forma fácil, ya que si ponen algunos datos de sus cuentas anteriores que han creado, ya en Netlify no se les va a permitir. Le va a pedir más cosas para que reafirmen por qué motivo están creando esa cuenta y etcétera, ¿no? Por esa razón les dejo como nota importante. Entonces retroceden simplemente cuando ya hayan creado su cuenta con GitHub y simplemente ponen acá iniciar sesión con correo electrónico. Para aquellos que no tengan su cuenta de GitHub y no sepan cómo crearla, simplemente pueden buscar en mi canal cuando suba este video. Voy a dejar el link en la parte de la descripción de cómo crear una cuenta de GitHub para que ustedes puedan verlo. Entonces iniciamos sesión, ponemos el correo electrónico de GitHub en donde nos hemos creado, simplemente ya que nos hemos logueado con GitHub, ¿no? Entonces tenemos que poner el correo idéntico y la contraseña, ¿no? Una contraseña de esta manera como yo lo estoy haciendo, ¿no? Estoy poniendo mi correo y mi contraseña de GitHub, ya que he iniciado sesión con GitHub para poder ingresar a la página principal de Netlify. Entonces, lo único que tienen que hacer ahora es poner acá donde dice resumen del equipo y después van a poner donde dice agregar nuevo sitio. Quizás a ustedes no les aparezca de esta forma, ya que recientemente se han creado su cuenta en Netlify y les van a indicar de que tienen que llenar ciertos datos, ¿no? Después de llenar ciertos datos, les van a enviar en esta página, donde van a poner acá donde dice resumen del equipo y van a poner donde dice agregar nuevo sitio. Ustedes van a poder agregar un proyecto simplemente importándolo desde su GitHub donde ya se encuentra existente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi GitHub en esta parte, abro mi GitHub ya que ya he creado mi cuenta anteriormente. Y si yo voy, por ejemplo, a mis repositorios para ver todos mis repositorios mejor dicho, de mis proyectos en GitHub que he subido, aquí está, son todos que he subido. Y en la parte de acá voy a poder importarlo, ¿no? Desde GitHub. Pero en este video lo vamos a hacer de forma manual. Vamos a poner donde dice implementar manualmente y les va a enviar en esta parte donde ustedes van a tener que arrastrar, ¿no? Su carpeta, ¿no? De su proyecto. En este caso yo ya tengo creado un proyecto en mi escritorio. Voy a poner donde dice acá escritorio y voy a poner juego mágico. La carpeta, lo que voy a hacer es simplemente arrastrarlo y se están subiendo
automáticamente, ¿no? Todos los archivos. Esta parte ya se subió automáticamente todos los archivos y voy a poner acá donde dice implementación de producción abierta y me va a mostrar el, el juego que yo he subido, ¿no? Este juego trata sobre un juego mágico de letras, números y animales que, que enseñará y ayudará a los niños a aprender el abecedario, los números y a conocer algunos animales y también cómo se escriben, ¿no? Es un juego interactivo en donde no se van a aburrir. Si en caso ustedes quieren, por ejemplo, este proyecto, lo voy a subir en mi GitHub, en algunos de mis repositorios. Cuando vean este video ya va a estar subido el proyecto en GitHub, ¿no? En este caso creo que yo ya lo he subido. Vamos a verificar esto. Por ejemplo, si ponemos acá, por ejemplo, juego mágico. Claro, ya lo he subido. En esta parte ya lo subí. Entonces simplemente dan clic donde dice juego mágico. Y les va a enviar, ¿no? Con todos los archivos que ya he subido a mi GitHub. Lo único que van a hacer es simplemente darle clic donde dice acá, código, y van a darle acá descargar para que puedan descargar el proyecto completamente, ¿no? En la parte de acá abajo, en el archivo README, voy a poner el link, ¿no? De, el link de mi juego para que ustedes puedan ingresar, ¿no? Esta parte se va a mostrar de esta forma, ¿no? Si, por ejemplo, si ponemos acá play, automáticamente se va a escuchar una música. Pueden apreciar esa música, suena mal. Entonces vamos a ponerle pausa. Si ustedes quieren escuchar el resto de la música, simplemente descarguen el proyecto que va a estar en mi GitHub, que van a escuchar y también van a poder ver de cómo funciona, ¿no? Van a poder probar cómo funciona este juego. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, ponemos acá la letra K, automáticamente nos dice correcto y va aumentando, ¿no? Cuando se llega al nivel 10, va a pasar ahora a números. Van a tener que poner la opción de números, identificar qué número es y así seguir avanzando de niveles. En esta parte ustedes pueden incrementar más niveles. Solamente yo le he puesto 3 niveles. Las letras del abecedario, números del 1 al 30 y hay animales, nombres de animales para que nuestros hermanos pequeños, que algunos seguro deben tener, puedan practicar o algún primo o conocido que quiera este proyecto, pues puedan compartirle y aprender juntos, ¿no? Bueno, en esta parte volvemos en la página principal de Netlify y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner acá donde dice configuración del sitio y nosotros vamos a poder cambiar el nombre, ¿no? Esta parte sale de esta forma, ¿no? No me gusta, entonces simplemente bajamos y ponemos acá donde dice cambiar nombre del sitio. Ponemos otro nombre, ponemos juego mágico, juego mágico 2023. Ponemos acá donde dice ahorrar o guardar y automáticamente ya se observa en esta parte que no se cambia, ¿no? Es porque tenemos que actualizar. Damos clic acá y actualizamos la página. Al actualizar la página, muchachos, ya se va a modificar el nombre, ¿no? Juego mágico. Entonces acá en esta parte se muestra ya, ¿no? Que ya está cargado completamente nuestro sitio web en Netlify, en la plataforma de computación en la nube que nos brinda de forma gratuita para poder subir sitios web y de esta manera seguir aprendiendo más y más, ¿no? La plataforma Netlify en sí solo nos da un tiempo limitado, ya que es con paga también, pero para probarlo estaría bien. Hay otras páginas más que les voy a enseñar más adelante cuando suba más videos en mi canal de YouTube. Entonces, si nosotros damos clic acá, por ejemplo, se abre automáticamente en esta parte ya nuestro proyecto en un servidor web, ¿no? Magnífico. Hemos aprendido hoy a subir nuestros proyectos o sitios web a un servidor web de manera fácil y eficiente y sobre todo sin dinero, muchachos, sin pagar nada. Entonces, simplemente voy a guardar este link
voy a copiar esta parte de acá, lo voy a copiar, lo voy a poner acá en mi GitHub para que ustedes puedan ver cómo funciona, ¿no? Esta parte simplemente pongo link y agrego, pongo guardar, guarda los cambios, regreso acá a juego mágico y en la parte de acá ya se muestra el link, ¿no? El enlace para que ustedes puedan ingresar y probar el juego que he subido. Se trata sobre un juego mágico. Entonces de esta manera es como ya hemos subido nuestro sitio web a Netlify de manera gratuita. Y si regresamos acá en el sitio de resumen, se muestra acá automáticamente, ¿no? Nuestro link, ¿no? Y si queremos ver nuestro sitio que hemos subido, simplemente ponemos en la parte de acá. Ustedes quizás les aparezca de otra forma. En este caso me aparece con este nombre, ¿no? Porque como ustedes, pues he ido aprendiendo poco a poco y al crear por primera vez, pues le puse de esta manera, ¿no? Entonces, en esta parte ya les muestra todo su sitio web que vayan subiendo poco a poco, ¿no? Y acá estaría nuestro sitio web que hemos subido en este video. Eso sería todo, muchachos. Nos vemos hasta la próxima. Un gusto haberles compartido mi conocimiento con ustedes. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.